Como una persona nacida en los años 80, realmente no quiero pensar mucho en tener hijos. Tal vez no querría buscar pareja. Mucha gente está pensando así ahora. Hay mucha presión por tener hijos. ¿Quién quiere tener hijos? Con esta tasa de desempleo, el COVID, no hay nada que se pueda hacer. Con más de 1.410 millones de habitantes, China es el país más poblado del planeta. Tras la eliminación de su política de un solo hijo el 1 de enero de 2016, reemplazándola con un límite de 2 hijos para evitar los riesgos para su economía y una población que envejece. Con las libertades del régimen llegaron las autorregulaciones de sus propios ciudadanos. La tendencia a tener menos hijos es inevitable. Creo que es una regulación natural del ser humano. Cuantas más veces demos a luz, menos ganas tenemos de hacerlo. Es una elección personal. No significa que elegiría tener más hijos si el gobierno me da más dinero u ofrece un mejor entorno para los niños. Y que pese a las ayudas, no hay economía que aguante. Así haya bono por natalidad y una asignación mensual hasta que el niño cumpla 3 años, como en el caso de Shenzhen. La razón por la que muchas personas, incluyéndome a mí, no quieren dar a luz es porque el precio de la vivienda en el distrito escolar se han vuelto demasiado altos en los últimos años. Por diferentes motivos, con las generaciones llegan cambios, y es que por primera vez en más de 60 años, la población china se redujo. A finales de 2022, la población nacional fue de 1.410 millones de personas, una disminución de 0.85 millones con respecto a finales de 2021. El número de nacimientos fue de 9.56 millones. La última vez que se registró una disminución poblacional en China fue en 1960, cuando enfrentaron la peor hambruna de su historia moderna por la política agrícola de Mao Zedong. Es que con el descenso poblacional en China llega el ascenso en India, que este año podría convertirse en el país más poblado del mundo, según los pronósticos de la ONU en abril. Las opiniones están divididas entre sus habitantes. Deberían sacar algunas normas y reglamentos que ayuden a controlar la población de nuestro país. Cuando la población del país está controlada, podemos desarrollarnos más. Tuve un niño ayer por la mañana, me siento bien, siempre quise tener la parejita, quería que mi hija tuviera un hermano y ahora tengo uno de cada uno. Con 8.000 millones de personas en el mundo, China e India representan más de un tercio de todos. India actualmente representa el 17.76% de la población mundial. Y el Producto Interno Bruto de China creció en 2022 en 3%, una de las tasas más bajas en las últimas décadas, si no se tienen en cuenta los datos de 2020, que ha sido el peor por efectos del COVID-19. Además de la pandemia, las políticas para enfrentarla están causando ese bajo crecimiento. A China le está preocupando la fragmentación del mundo. Si se excluyen los datos de 2020, cuando la economía china creció 2,2% por efectos de la pandemia, el año anterior, con un crecimiento de 3%, se muestra entre los más bajos registrados por el país asiático en las últimas décadas, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística. Luego del primer año de la pandemia, es decir, en 2021, el crecimiento de China fue de 8,4% y ya los expertos hablaban de que la caída venía debido a las restricciones y confinamientos para enfrentar la pandemia. Al comienzo del año pasado, las autoridades de China presentaron una proyección de crecimiento de 5,5%, pero la propagación de la nueva variante Omicron la llevaron a implantar nuevas medidas restrictivas y duros confinamientos que golpearon la actividad económica. China reporta uno de sus niveles más bajos de crecimiento económico desde hace 40 años, con una tasa del 3% según datos arrojados por el Banco Mundial. Sin embargo, hay un dato que trae cierto optimismo, y es que el último trimestre de 2022 presentó un crecimiento con relación al mismo ciclo 2021 de 2,9% y no se contrajo si se compara al trimestre anterior. A través de un comunicado, la Asamblea Nacional Popular indicó que la economía resistió la presión en 2022, que estaba cargada de desafíos, tanto a nivel nacional como internacional, y elogió los resultados positivos en la estrategia anti-COVID y las políticas de desarrollo económico.
Las causas de este bajo crecimiento económico se deben al confinamiento y protestas sociales que se ocasionaron por la política cero COVID, a la crisis del sector inmobiliario y al bajo consumo interno de la población. Pero esos no son los únicos problemas que enfrenta la economía china. Medios especializados indican que las amenazas de la fragmentación del mundo pueden dañar las sinergias obtenidas durante las últimas décadas por la globalización. Si el mundo se divide en bloques, China puede perder parte de lo que ha conquistado. Desde luego que este bajo crecimiento económico afecta a la economía mundial, ya que China es uno de los principales países proveedores de materias primas, insumos y tecnología, pero que se espera que con el apoyo conciliador del gobierno que se generó a finales del año pasado, a través de brindar créditos a las empresas para reactivarlas, la economía cumpla con la proyección en el año 2023. Además, está el dato de la disminución demográfica que sufre el país en un momento en que los factores de producción y la productividad han perdido fuerza. Este hecho que estamos registrando es de gran importancia porque uno diría, bueno, unas cifras demográficas, unas cifras de crecimiento, al fin y al cabo de un año para otro vuelven y cambian las cifras. No. Esto pueden ser indicios de cambios estructurales de algo muy relevante. Todos hemos dicho, el siglo XXI es el siglo de la China y todos hemos visto cómo China ha emergido como gran potencia desde el punto de vista económico y como gran potencia desde el punto de vista geopolítico. Y sin embargo, cuando apenas vamos ni siquiera en un cuarto del siglo XXI, parece que se puede empezar a debilitar la China, tanto en lo económico como en lo geopolítico, por una sencilla razón. Porque la gasolina con la cual tuvo varias décadas de crecimiento económico parece estarse agotando, y es el crecimiento poblacional y la mano de obra barata. Ustedes han visto ya las cifras demográficas, primera caída en la población en muchos años, una caída de 850,000 personas el año pasado. Les doy un orden de magnitud, por allá en los años 90, anualmente la población china crecía 20 millones año tras año, ahora cae 850,000 personas. Decimos en la nota que la va a pasar este año 2023 por primera vez la India en población, no por decir que esta es una competencia de ver quién tiene más gente ni nada de eso, sino porque la tasa de crecimiento de la población de India, que también ha llegado a ser bastante alta en tiempos pasados, en este momento está registrando incrementos superiores a los de China, que ustedes han visto, está en este momento cayendo sencillamente. India está aumentando a razón de 10 millones su población más o menos anualmente. ¿Y esto qué implicaciones tiene? No solamente habla uno de demografía, que hubo una política de un hijo único durante mucho tiempo, desde los años 70 hasta hace apenas como 10 años, y que ahora las autoridades chinas tratan de promover que las parejas tengan hasta 3 hijos y da subsidios y qué sé yo, sino que esa estrategia de crecimiento basada en mano de obra barata, en un mercado interno bastante dinámico, porque se pasó de clase pobre a clase media, una clase media cada vez más pudiente, un mercado interno en expansión, así como exportaciones igualmente, ahora empieza a agotarse esa reserva de población, empieza a encontrar cuellos de botella en el crecimiento, y la tasa de productividad, de crecimiento de la productividad de China, si no va acompañada de ese aumento en la población y mano de obra barata, además de eso, empieza a sufrir. Pero tienen un segundo problema gravísimo que está viviendo Colombia también y muchos países del mundo, es el envejecimiento de la población. Cada vez hay más población que es económicamente dependiente, ya no trabaja sino que depende de los demás para pensionarse y recibir jubilación, y cada vez menos gente que trabaja, en un cambio estructural dramático que los está llevando a aumentar la edad de pensión, algo que en Colombia también se está discutiendo. Vamos a ver si se puede hacer un cambio rápido, lo dudo muchísimo. Estos son cambios estructurales, toman mucho tiempo en desarrollarse, y por el momento India, que ha estado tan calladita, que ha estado volcada hacia adentro, poca participación geopolítica internacional, empieza a emerger como una potencia que nadie se estaba teniendo en cuenta y de la cual puede ser este siglo XXI.